Bienvenidos a Observatorio Semanal. Yo no sé si usted lo tenga tan claro, pero México está definido constitucionalmente como un Estado laico. En su artículo 40, la Constitución establece que, entre otros atributos, el Estado mexicano abraza la laicidad como punto de identidad. Esto viene acompañado además con el reconocimiento a la libertad religiosa y de convicciones éticas en el artículo 24 y con un planteamiento que viene desde el siglo XIX de separar al Estado de las iglesias, hay que decirlo ahora en plural, y de imponer las leyes estatales a todas las organizaciones religiosas. Ese es, digamos, como el marco constitucional mexicano, un marco constitucional que nos obliga a hacer cortes de caja, como el que haremos hoy Mariana y Paulín, sobre qué ha pasado desde el punto de vista ya no constitucional, sino desde el punto de vista de la realidad y de algunas decisiones institucionales con relación a la laicidad, digamos, en este año 2018 que está concluyendo. Algunos eventos que te parezcan importantes, Paulín. Bueno, creo que el gran evento de este año fue precisamente las elecciones, ¿no? Las elecciones federales, las elecciones a nivel local. Y si bien la laicidad no se presentó como un tema de fondo que se debatió, sí estuvo presente en cuestiones de forma, ¿no? Vimos algunos candidatos que recurrieron a argumentación religiosa para pues tratar de presentar sus propuestas y atraer votos en la materia, ¿no? Creo que eso es definitivamente algo que tenemos que abordar y ahondar. La utilización de la religión para el posicionamiento político electoral. Claro, vimos de hecho como algunas alianzas entre partidos políticos donde pues la religión fue un factor importante, ¿no? Pienso por ejemplo a la alianza entre Morena y el Partido de Encuentro Social, dos partidos que se encuentran desde un punto de vista ideológico en polos extremos, pero ahí vimos el ahora presidente electo que en varias ocasiones utilizó la retórica religiosa para pues consolidar esta alianza con Partido de Encuentro Social, que es un partido político con una base evangélica, ¿no? Sí, es claramente, ¿verdad? Un partido evangélico, sí lo podemos decir, sin lugar a dudas. Mariana, tu opinión sobre eso. Centrémonos en la elección, que tiene razón Paulín, que fue, digamos, un momento en el cual la laicidad estuvo interpelada de muchas maneras y también pues, estuvo de alguna manera abandonada. Claro, no, estoy completamente de acuerdo con Paulín. Me parece que hay un uso retórico de elementos religiosos para, de alguna manera, legitimar las posturas de los candidatos, pero también a veces declaraciones muy abiertas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Bronco, que alguna vez dijo que la laicidad del Estado mexicano, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así como que sale sobrando, ¿no? Que no habría ningún problema en que los candidatos… Un candidato a la presidencia diciendo eso. Dijeran abiertamente cuáles son sus creencias, ¿no? O pienso, por ejemplo, en Margarita Zavala, que aunque después dejó la contienda, decía abiertamente que ella es católica y que, bueno, aunque eso no tendría por qué, pues de alguna manera orientar sus acciones como parte de la clase política, pues sí estaba comprometida con la defensa de ciertos valores que son compatibles con el catolicismo. Con su convicción religiosa. ¿Dónde está la frontera, Paulín? Porque no está tan fácil. Es decir, ¿qué le pides a un candidato? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer, digamos, en términos de la laicidad? Porque, bueno, decir, pues yo soy y pertenezco a tal creencia, pues hasta ahí uno dice, pues está haciendo una declaración incluso de identidad y de franqueza con sus electores. ¿En dónde está la frontera de lo que no debería de hacerse en un Estado que en verdad abraza la laicidad con convicción? Sí, como dices, la frontera es bastante tenue entre el candidato como persona, como individuo que es titular de la libertad de conciencia y de religión, y su función es como mandatario público, ¿no? Creo que él tiene también derecho a la libertad de expresión y puede expresar sus convicciones, pero una vez que ya está como mandatario público, ahí pues se tiene que presentar como una persona o tiene que presentar un proyecto político donde puedan caber todas las morales particulares, ¿no? Ahí ya no se vale imponer sus propias creencias a toda la sociedad, ¿no? A ver, a mí me gusta el punto y me gustaría que lo subrayáramos, Mariana, porque quizá para el auditorio es importante, porque ya Paulín nos va advirtiendo dónde está el problema, es decir, cuál es el problema de que desde el servicio público, una vez que toman posesión de sus cargos, utilicen una convicción religiosa para diseñar políticas, para adoptar leyes, para tomar decisiones públicas. No, completamente de acuerdo. Como individuos o como parte de la ciudadanía mexicana, evidentemente todos tenemos el derecho de tener ciertas convicciones y de actuar a partir de ellas.
Sin embargo, en el momento en que se adquiere un cargo público, uno no actúa solo en representación de sí mismo, sino en representación de todas y de todos, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, digamos que habría que separar como al individuo del funcionario público. Y pienso, por ejemplo, hablando de las elecciones, en Miquel Arriola, por ejemplo, ¿no? Candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. Exactamente, que sí declaró en varias ocasiones que él estaba a favor de la defensa de la vida y de la defensa de la familia y de la defensa del matrimonio, pero dicho con tintes claramente religiosos, ¿no? Entonces ahí me parece que sí hay ya un problema. Que fue una cosa increíble para todos nosotros de repente ver un candidato del PRI abrazando el discurso más conservador y religioso como parte de su estrategia de campaña en un intento absolutamente fallido de posicionar su candidatura, ¿no? Que fue muy duro. Pero, Pauline, esto no solo sucedió en México, no solo sucedió en México, y quizá vale la pena mirar un poco el panorama más amplio, sobre todo retomando, y ahí te preguntaría, el tema del fenómeno de las iglesias evangélicas y su incursión en política en varios países ya del sur del continente sudamericano, digamos, y sobre todo particularmente en Brasil. Sí, en efecto, ¿no? Parece que el fenómeno de los evangélicos ya que hacen política es algo que se va a inscribir a largo plazo, ¿no? Si volteamos hacia Brasil, que en la materia es como un laboratorio de lo que puede pasar, pues vimos que primero se empezó con bancadas, ya después se están consolidando cada vez más partidos evangélicos como el PES, y ahí vemos como una nueva manera de hacer político, una nueva manera de vincular política y religión, ¿no? Si lo comparamos, si lo contrastamos con la Iglesia Católica, pues ellos lo hacen de manera más solapada, ellos tienen prohibiciones en su derecho canónico porque los ministros del culto no puedan buscar puestos de elección popular, y vemos los evangélicos que lo hacen de manera mucho más frontal, mucho más abierta, ¿no? Y lo que vemos en Brasil es que fue una estrategia exitosa, ¿no? Realmente en la elección de Bolsonaro fueron los evangélicos que pues hicieron inclinar el péndulo hacia su elección, ¿no? Entonces, eso se tiene que analizar de manera global y también más allá de Latinoamérica. Vemos estas iglesias que ya están teniendo pues un gran auge en África, inclusive en Europa. Entonces, es algo que tenemos como investigadores que analizar, ¿no? Me parece importantísimo el punto, porque la laicidad mexicana, y esta te lo pregunto a ti, Mariana, tradicionalmente era vista como la relación entre el Estado y la Iglesia Católica, ¿no? Que era la Iglesia, sigue siendo la mayoritaria, pero era prácticamente el actor político no estatal con el que tenía que lidiar la autoridad estatal para lograr su reivindicación, su identidad, su autonomía. Y hoy la laicidad ha cambiado, la tenemos que pensar también desde esta dimensión en la cual son otros actores, no solamente los que legítimamente están presentes en la sociedad mexicana, en esta lógica de la diversidad religiosa, sino que están teniendo estrategias de incidencia en la agenda pública y en las decisiones políticas. Sí, me parece que por razones históricas es muy claro que la laicidad se pensara en México como simplemente la separación entre el Estado y la Iglesia para consolidar el papel del Estado en el espacio público. Sin embargo, a raíz del proceso de diversificación y de pluralización religiosa que se ha vivido, sobre todo a partir de la década de 1950 y hasta ahora, hay que replantear la laicidad pensando en no solamente la relación entre el Estado y las iglesias, ahora ya en plural, sino en encontrar alguna manera en la que todas y todos quepamos en un proyecto político y en un proyecto social, ¿no? Con independencia de si se pertenece o no a una iglesia o a una religión. Y mirar también la dimensión política de esta, porque la diversidad, bienvenida, la pluralidad, bienvenida, claro. Las distintas concepciones hay que respetarlas, etcétera, claro. Pero cuando intentan colonizar la esfera pública y las decisiones políticas y las decisiones jurídicas, ahí hay problemas. Claro. Y en este periodo de 2018 y los meses anteriores, no importa exactamente las fechas, también hubieron decisiones legales, jurídicas importantes vinculadas con la laicidad.
¿Alguna que les venga a la mente, Pauline? Sí, mira, ahora que Mariana hablaba de pasar de una laicidad en términos de separación institucional entre el Estado y las iglesias, me parece que hay que pensarlo cada vez más desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Y desde este punto de vista es bien importante este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una opinión consultiva que pues fue solicitada por el Estado de Costa Rica en un momento donde el país estaba muy polarizado en torno a dos temáticas, ¿no? Que es la identidad de género y básicamente la posibilidad para las personas trans de poder cambiar su nombre y su género y de adecuar su imagen en el registro civil y en los documentos de identidad, y también la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos patrimoniales que derivan de ello, ¿no? Y ahí tuvimos un pronunciamiento de la Corte Interamericana que nos dice que los estados tienen la obligación de permitir a las personas trans con un proceso bastante ágil, gratis, sin necesidad de certificaciones médicas, sin necesidad de cirugías de reasignación de sexo, de poder cambiar pues sus elementos definitorios en los elementos en los documentos de identidad, y también en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, también la obligación para los estados de ampliar la institución del matrimonio a parejas del mismo sexo, ¿no? Importantísimo. Corte Importante, Interamericana sí. toma Ajá. una decisión en la cual estos dos temas, que son siempre polémicos y siempre divisorios en las sociedades, termina teniendo una definición, digámoslo así, ¿no? a favor de los derechos. Esa me parece una decisión importantísima. ¿Alguna otra relacionada o distinta que se te ocurra, Mariana? Bueno, se me ocurre, por ejemplo, la modificación al artículo 10 bis de la Ley General de Salud. A ver, explícanos qué es eso. En la que se incorpora la objeción de conciencia como una figura jurídica disponible para todo el personal que se dedique a cuestiones médicas, ¿no? A ver, y entonces, si entiendo bien por la cara que pones, sí. Mientras esta sería una decisión pro laicidad, digamos, Ajá. esta otra es una decisión más bien regresiva. ¿Por Sí, qué? Exactamente, porque permite a cualquier persona que esté en el sector salud negarse a realizar algún procedimiento, que no se especifica ningún límite para esos procedimientos, en función de sus convicciones fundamentales, que pueden ser o no religiosas. Y entonces algunos derechos podrían estar en vilo porque podría haber una negativa por parte de los prestadores de los servicios de salud a, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y en los otros estados en los cuales hay causales de interrupción del embarazo, ¿no? O sea, sería un ejemplo. Pauline, la Corte Mexicana también ha ya definido que el matrimonio igualitario es también un derecho que se puede ejercer en todo el territorio nacional, y es algo que no se dice mucho. ¿Sí? Y es algo que ha generado, en fin, a ver qué decir de eso. Sí, la Suprema Corte, hubo una jurisprudencia obligatoria que precisamente obliga a todos los jueces del país a dar un criterio favorable a todas las personas, a las parejas del mismo sexo que pues quieran casarse, ¿no? Y esto, en estos pronunciamientos de la Corte, lo que me parece muy interesante es la interpretación que hacen del concepto de familia, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de modelos de familia. Por un lado, el modelo tradicional, digamos católico, donde pues la familia es básicamente el hombre, la mujer y sus hijos, ¿no? Ahí la Corte reflexiona en torno a la familia y nos dice más bien que lo tenemos que entender de manera amplia, expansiva, evolutiva, ¿sí? Y que finalmente en estas nuevas familias pues caben nuevas estructuras, y en particular las parejas del mismo sexo, y que estas parejas pues benefician de la misma protección que las parejas heterosexuales, ¿no? Pues me parece muy interesante porque nos ayudan a pintar, digamos, avances y retrocesos. En el campo electoral, un retroceso porque los discursos religiosos están más presentes que nunca y además con muy poca censura social y muy poca censura estatal. Por el otro lado, pues decisiones incluso de todo el sistema interamericano a favor de los derechos de la identidad de género, claro, y del ejercicio de la libertad de la autonomía para contraer matrimonio. México igual dicen, pues algunas leyes regresivas como esta, delicadísima, que permite objetar en conciencia el llevar a cabo algunos tipos de tratamientos o de prácticas médicas, pero por el otro lado una corte progresista que amplía derechos. Es decir, hay aquí un asunto que no es lineal cuando pensamos en la laicidad. Pero les voy a preguntar en el siguiente bloque, ¿qué va a pasar ahora que vamos a tener en México una constitución moral?
Vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de la laicidad que es este principio de identidad en el constitucionalismo y en el diseño del Estado mexicano, que nos dice que las cuestiones religiosas no deben de estar presentes en las decisiones públicas, que las convicciones religiosas de las personas deben respetarse, que la pluralidad religiosa es un bien que debe salvaguardarse, pero que las religiones no deben colonizar las decisiones públicas y no deben ser la razón por la que se toman las decisiones políticas, ¿no? Porque de otra manera, si sucede eso, se excluye a quienes no son partícipes de la religión que termina dominando. Muy bien, dicho esto, ahora en México se habla, porque así lo ha propuesto y así ha insistido que lo presentará el presidente electo y ya en estos días ya presidente constitucional de México, una constitución moral. Ayúdenme a entender que, desde su punto de vista, ¿qué quiere decir esto y desde el punto de vista de la laicidad? ¿Por dónde entrarle a este tema de la constitución moral? Polín. Bueno, creo que lo primero que puedo decir es que México ya tiene una constitución, ¿no? Y que dentro de esta constitución ya hay principios morales o éticos, como lo queramos llamar, que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, a mí no me encanta no necesariamente la idea, sino el nombre de constitución moral, ¿no? Porque por más que queramos hacer extensiva la palabra constitución, no es una constitución, ya dijeron que no iba a ser vinculante. Una constitución para los abogados pues es un texto vinculante que irradia todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Tampoco me encanta la idea de moral. Como lo entendemos tradicionalmente, pues la moral hace referencia como un conjunto de costumbres, de convenciones sociales de una sociedad. Podemos haber utilizado la moral anteriormente para prohibir la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Prefería hablar de ética, tal vez, ¿no? Como más bien cómo nos tenemos que relacionar entre nosotros en una sociedad a partir de grandes ejes como la libertad, la igualdad, la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya están en la Constitución política. Que ya están en la Constitución política. Por el otro lado, si pensamos en la oportunidad de hacer este ejercicio de reflexión colectiva en torno a los valores de la convivencia, es una vieja idea, ¿no? Finalmente es un poco la idea del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Es esto, de partir de la idea de una sociedad que describe como opresiva, como corrupta, como desigual, y pues tratar de proponer un nuevo pacto social, ¿no? Ahora, creo que la pregunta es qué va a haber dentro de esta constitución moral, que ya es un hecho que se va a hacer, y ahí creo que es donde pues tenemos que mostrar la fuerza laica y hacer que la laicidad sea como un metaproyecto, en el sentido de un proyecto que pueda precisamente dar cobija a todas las morales particulares, ¿no? El riesgo ahí es que se quiera imponer una moral particular y que se cierra filas, digamos, en principios conservadores. Me parece bien interesante. Mariana, tu reacción a esto nos dice, Polín, el nombre no, constitución ni moral, en todo caso, no sé, cartilla ética, una cosa por el estilo, pero no descartar esta idea de que quizá lo que sí nos está haciendo falta es repensar cuáles son los principios que deben orientar y coordinar nuestra existencia. A ver. Claro, de acuerdo con que sería bueno rediscutir y repensar los principios que nos orientaran. Sin embargo, creo que específicamente la palabra moral es muy problemática porque implica convicciones trascendentes, profundas, ¿no? Okay. Que guíen las prácticas sociales, las prácticas jurídicas, las prácticas políticas, etcétera. Pero otra cosa que a mí me preocupa particularmente es esta convocatoria que está lanzando el presidente electo, ya, ¿no? Ya constitucional. bueno, el casi presidente, para definir el contenido de la Constitución moral, ¿no? Entonces, es una convocatoria en la que se está invitando tanto a personas como individuos, como a agrupaciones, a pues, promover ciertos valores que pudieran reorientar el espacio público. Y eso sí que me parece peligroso porque no hay no hay ningún límite a qué tipo de agrupaciones pueden participar y cuáles no. Ya se ha declarado
que la Constitución Moral no va a tener un carácter religioso, que no va a tener un carácter obligatorio, que no es una imposición. Sin embargo, creo que este tipo de convocatorias pues están abriendo la puerta a la participación de agrupaciones religiosas también. Pues yo creo que es previsible, ¿no, Pauline? ¿Tú qué opinarías de este punto? Porque yo creo que las agrupaciones religiosas pues tienen, ya lo dijimos en el bloque anterior, una actitud militante, una agenda sustantiva que quieren impulsar y una intención de incidir en las decisiones público-políticas. Claro. Y pues de espacio de la Constitución Moral pues suena pero ni mandado a hacer para eso. Sí, de hecho hay que recordar que esta idea de constitución moral surge precisamente cuando el presidente electo toma, o sea, se pone al frente de esta alianza entre el PES y Morena, ¿no? Y que esta ceremonia se terminó con una oración. Entonces, pues dentro de este contexto obviamente es bastante preocupante que la constitución moral, o como la queramos llamar, sea cooptado por estas agrupaciones conservadoras, ¿no? Pero yo la postura que tengo de nuevo es que ya no podemos frenar, digamos, este proyecto que ya hay una convocatoria. Entonces, que hay que aprovechar esta ventana de oportunidad pues para tratar de proponer un proyecto definitivamente orientado hacia la laicidad, ¿no? En la convocatoria nos hablan de definir, bueno, que los ejes de la convocatoria de la Constitución va a ser la persona, la familia, la humanidad, pues son conceptos que nosotros tenemos que pelear para darle una visión amplia, ¿no? Como cuando hablamos de familia hace rato. O sea, la familia es un concepto que puede sonar muy conservador, pero a la vez, como nos muestra la Corte, como nos está mostrando la Corte Interamericana, pues son también conceptos que pueden ayudar, que pueden proteger los derechos humanos. Entonces, yo creo que por ahí debemos... O sea, el tema está en qué contenido le damos a estos conceptos. Claro, sí. Cómo los definimos en esta lógica de la Constitución Moral. Sí. Pues a ver, ayúdame ahora tú, Mariana, a imaginar cuáles podrían ser algunos de los principios rectores, ejes, bajo esta lógica, pues más de cartilla ética que de Constitución Moral, pero bueno, pues se va a llamar Constitución Moral, pero ¿cuáles son algunos de los principios laicos que deberían de estar ahí contenidos? Bueno, es que creo que están dando justo en el clavo, ¿no? El problema es el contenido de cada uno de ellos. Por ejemplo, al hablar de la persona humana, entonces tendríamos que hablar de la dignidad de todas y todos con independencia de convicciones religiosas, orientación sexual, etnia, afiliación política, lo que sea, ¿no? Con la familia igual, ampliar el concepto de familia para que no se piense en la familia tradicional como un núcleo conformado por padre, madre e hijos, sino familias homoparentales, monoparentales, qué sé yo, ¿no? Pero quisiera regresar un poquito a lo que preguntabas hace un momento sobre la militancia de las organizaciones religiosas, porque creo, y si no ustedes pueden corregirme, creo que a pesar de la pluralidad religiosa que es cada vez mayor en México, la mayor parte de las nuevas iglesias son también de raíz cristiana, ¿no? Y entonces, aunque teológicamente o doctrinalmente difieran, pues tienen un contenido sobre estas categorías, familia, persona, sí, vida, comparten, digamos, etcétera, una concepción. De hecho, cuando han habido propuestas de despenalización de aborto, de este tipo de cosas, ha habido una reacción, digamos, del conjunto de las iglesias, con una visión más ecuménica y todas juntas han salido, y ese creo que es un punto importante. Hay una paradoja, Pauline, pero te la pregunto, a ver cómo la lees, digo, es una lectura. Por un lado está todo este tema de la alianza con el PES, todo este tema de la ambigüedad en hacia dónde se va con la Constitución Moral, tendencia a acercarse por parte del gobierno a grupos de estas tendencias evangélicas, pero por el otro lado tienes una secretaria de Gobernación que declara que se va a despenalizar la interrupción del embarazo, que se va a dar base legal y ya no nada más jurisprudencial a los matrimonios igualitarios, en fin, que tiene una serie de posturas en principio muy orientadas por la vertiente de la laicidad. ¿Qué decir de esto? Bueno, creo que esta alianza
PES, Morena, respondió a un fuerte pragmatismo político, en el sentido que Morena pensaba necesitar a los evangélicos para ganar. Ya vimos hoy en día que no los necesitan. Que no lo necesitan y que ahora, pues Los finalmente, dejó. de hecho lo vemos, ya no hay tanta retórica religiosa en el discurso del presidente electo, ¿no? Y más bien lo que parece estar imponiéndose es, pues, precisamente este enfoque laico de la futura secretaria de Gobernación, que ya nos dijo, por ejemplo, en la FIL, que pues ella iba a pues, luchar, digamos, para proponer ampliar el derecho a abortar en toda la República, ¿no? Que es un tema pendiente en México, ¿no? Porque tenemos la Ciudad de México, donde el derecho a interrumpir un embarazo es una realidad, mientras que el interior de la República no es el caso, y de hecho, inclusive en materia de violación, que se supone que es un excluyente de responsabilidad en todo el país, pues vemos que hay muchos obstáculos para las mujeres para abortar, ¿no? Entonces, parece que se está imponiendo, digamos, esta ala más laica, más progresista. Al menos en el materia. discurso de Al la menos en el secretaria de discurso, Gobernación. sí, por supuesto. Porque sí. ya acaba mi pregunta otra, porque, a ver, por un lado, Morena no es un monolito, ¿no? Ahí hay muchas cosas ahí al interior, de hecho se llama movimiento, ni siquiera se quiere llamar partido, y por el otro lado, pues el PES sí tiene bancada legislativa, y entonces en el Congreso de la Unión se ve complicado que avancen estas propuestas. Sí. Pero además, en donde tendrían que avanzar, sobre todo es en los congresos estatales. ¿Cómo ves eso, Mariana? ¿Tú ves viable que esta toma de postura discursiva y yo creo que con convicción política de Olga Sánchez Cordero se traduzca en cambios legislativos? Desgraciadamente no realmente, porque creo que hay un desfase importante entre lo discursivo y lo que sucede realmente, ¿no? Entonces, si las convicciones morales o religiosas de la población no son compatibles con ese discurso, ¿tú crees que se va a imponer eso? No sé si que se vaya a imponer, pero sí por lo menos que va a tomar tiempo, ¿no? O sea, que va a haber marchas, que va a haber protestas, que va a haber una movilización muy fuerte por parte de grupos que no están de acuerdo con estas. De grupos conservadores. Exactamente. Y ahí sí quién sabe el presidente cómo va a reaccionar, porque con esta lógica de que hay que escuchar al pueblo y que lo que quiere el pueblo, si el que decide es el pueblo, pues si el pueblo es conservador, adiós a los derechos, en este caso, sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero vamos a un corte y regresamos, no se termina aquí Observatorio Semanal. Estamos hablando de este tema, la verdad apasionante, como usted puede ver, de la laicidad, de sus consecuencias y de, sobre todo, la situación hoy del discurso religioso en el México contemporáneo. Ya volvemos, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal, y estamos hablando de la agenda laica en el México contemporáneo y de su viabilidad. Y la verdad sí quiero retomar lo que decíamos ahora en el corte, porque yo les decía que veo complicado en realidad que en sede legislativa se aprueben las reformas progresistas que algunos actores, pero no todos dentro del gobierno, han dicho que se van a aprobar, sobre todo las que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en particular el derecho a interrumpir un embarazo. Y Pauline, tú decías, yo soy optimista. A ver, cuéntanos tu optimismo. Quiero ser optimista, creo que estamos en un momento político donde es más viable que antes, digamos, que se dé avances en la materia, ¿no? Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Si bien es cierto que en los congresos locales pues hay una tendencia más conservadora, quiero pensar que tal vez con un nuevo código penal federal pues podamos avanzar. Que desde ahí podríamos avanzar, ¿no? Porque si lo contrastamos con la experiencia argentina, pues digamos que aunque no prosperó, era un poco más fácil en el sentido que con una simple ley ordinaria se podía pues, solucionar el problema, ¿no? Aquí estamos en el marco de un Estado federativo, donde pues sí son procedimientos un poco más complicados, ¿no? Pero aunque no lo consigamos esta vez, yo creo que es un buen momento para empezar con este debate, ¿no? Y a ver, tal vez nos llevamos una buena sorpresa. Abrir en serio el debate. Abrir el debate, y creo que es un buen momento para hacerlo. Yo lo que tengo la impresión, pero te pregunto, Mariana, y esto ya es de impresiones, es que el problema es que cuando uno baja al nivel de lo local en muchas de estas entidades federativas, uno encuentra un profundo
conservadurismo además muy arraigado precisamente en convicciones religiosas y muy fomentado y muy, digamos, protegido por organizaciones religiosas, empezando, porque le hemos ido restando importancia en este programa, pero la Iglesia Católica sigue teniendo mucho poder en este país. ¿Tu opinión desde el punto de vista, digamos, de lo federal? Bueno, creo que habría que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? La primera es que creo que aunque Morena tenga la mayoría, que sí me parece muy importante, tú lo decías hace un momento, ¿no? Morena tampoco es un monolito, eso en primera instancia. En segunda, no sabemos tampoco qué tipo de negociaciones tenga esta bancada con otras, por ejemplo, con el Partido Encuentro Social, se me ocurre, ¿no? Y por otro lado, creo que a nivel local sí podría haber resistencias mucho más profundas a este tipo de cambios. No es que no quiera ser optimista, pero creo que específicamente en la Ciudad de México estamos como muy acostumbrados a abrir este tipo de debates y a que haya mayor heterogeneidad social. No creo que sea así en los estados, aunque por supuesto no tengo como datos duros para comprobarlo. Datos duros y además ir entidad por entidad, porque tampoco son iguales, ¿no? Hay distintas entidades, pero la impresión que ha dado es que cuando se generan movimientos, digamos, en este sentido, reaccionarios a propuestas que amplíen derechos, suelen ser fuertes en las entidades federativas y suelen desde ahí, digamos, lograr incidir en las decisiones políticas nacionales. Porque hay que decir, el presidente saliente Peña Nieto en estos temas era progresista, en estos temas tenía una buena disposición y pues tampoco logró gran cosa. Tampoco logró gran cosa. Pauline, la importancia para la agenda laica de quienes se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, ¿por qué es importante? Porque ahora vamos a tener dos nombramientos en la Corte en los próximos meses y de hecho vamos a vivir también el nombramiento de presidente o presidenta de la Corte también en algunas semanas. ¿Qué importancia tiene la Corte? Sí, efectivamente, como acabas de decir, va a haber cambios en la Corte y eso pues lo vamos a tener que estudiarlo muy bien hacia qué perfiles pues nos vamos a ir y qué impacto puede tener en las decisiones, ¿no? Si seguimos con una Corte progresista, pues tal vez también podemos pensar en despenalizar el aborto en todo el país con una sentencia de la Suprema Corte, como se hizo en materia de matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esperemos que la Corte siga siendo un actor progresista en la materia, ¿no? Y se vuelve clave quiénes están sentados ahí, porque sí, pues ahí así dos votos te pueden inclinar la balanza en una dirección o en otra. Cuando pensamos en la laicidad, y hacemos bien, pensamos sobre todo en las autoridades del Estado, nos preocupa, digamos, el lado del Estado laico, ¿no? Y ahora ya hemos reflexionado un poco sobre la ambigüedad del titular del Poder Ejecutivo en estos temas, sobre la mayoría legislativa y la presencia de una bancada muy conservadora con corte además evangélico que antes no teníamos, el tema de la Suprema Corte y hemos también revisado de manera muy genérica el tema de las entidades federativas. Mencionaste tú incluso algún gobernador y su postura, cuando fue candidato a la presidencia, en fin. Pero a veces no volteamos a ver cuál es la agenda de las iglesias. Y ahí te preguntaría, Mariana, desde tu punto de vista, ya sé que es muy difícil, digamos, meter en un solo saco toda la agenda de todas las iglesias, pero ¿en qué están hoy las iglesias? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuál es su estrategia? Todas, ahí sí creo que se pueden meter en el mismo saco, todas están a favor de la laicidad, entendida como separación entre Estado e iglesias. Eso también resulta de alguna manera conveniente para las organizaciones religiosas porque implica que el Estado no puede intervenir en sus asuntos para regularlos, ¿no? O sea, la laicidad también las beneficia porque las protege de la intervención estatal. Buen punto. Exacto. Okay. Pero entendido como separación entre Estado e iglesias, no como separación entre el espacio público y las iglesias, que ahí es donde está como la apuesta en su agenda, ¿no? Entonces, si como agrupaciones de ciudadanos que no son ministros de culto pueden participar en el espacio público, es una manera más fácil y de alguna manera como más legítima de impulsar su agenda en torno a los temas que platicábamos hace un momento, ¿no? La protección de la vida, que se traduce en no aborto, no eutanasia, no pena de muerte. La defensa de la familia, entiéndase, papá, mamá, hijos, ningún otro tipo de familia. La protección del matrimonio, entendido como matrimonio heterosexual
etcétera, ¿no? Y en eso me parece que, aunque obviamente no podemos hablar de una agenda pues homogénea, sí hay algunos puntos como de coincidencia en todas las iglesias. Y creo que la estrategia ha sido en todas ellas participar públicamente, no como organizaciones religiosas, sino como asociaciones civiles que por casualidad comparten visiones religiosas. Que es como, por ejemplo, el tema del Frente Nacional de la Familia, Pauline, sería ese tipo de organizaciones que además son internacionales, ¿no? Son internacionales y también lo que me parece relevante es que se presentan como apolíticas y areligiosas. Es decir, no se definen abiertamente con vínculos con iglesias, ¿no? Y eso es bien interesante porque nos muestra también las nuevas estrategias de las iglesias en la materia, especialmente la Iglesia Católica, que como dice Mariana, se presentan como laicos, y por lo tanto, pues lo que están haciendo ahora es usando asociaciones de la sociedad civil para aportar sus reivindicaciones, ¿no? Y eso es una estrategia muy exitosa porque les dota de una legitimidad democrática, ¿no? Es decir, ya no es el sacerdote que necesariamente abiertamente pues marca la pauta, sino que pues utilizan estas asociaciones para pues bajar a la calle y para pues decir sus reivindicaciones, las cuales, eso también es bien interesante, ya no se articulan a partir de una retórica religiosa de pecado, ¿no? Sino más bien están usando el lenguaje de los derechos humanos y lo vemos en materia de la familia, por ejemplo, ¿no? Interés superior del niño, también en materia de aborto, ¿no? Nos van a explicar que las mujeres cuando abortamos pues tenemos más posibilidades de sufrir enfermedades, de sufrir este desorden bipolar, este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí la prohibición del aborto pasa a ser una medida de defensa de las mujeres, ¿no? También en el entendimiento que es el varón que obliga a las mujeres a abortar, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos nuevas estrategias que ponen en jaque a la laicidad como la entendíamos tradicionalmente, ¿no? Por eso la necesidad de ya repensar la laicidad, especialmente a partir de los derechos, como un mecanismo contramayoritario, ¿no? Es decir, que protege a las minorías, ¿no? Numéricas o políticas. Me parece muy interesante esto que dices, porque es la apropiación del discurso que abanderaba, entre otras causas, la laicidad, para invertir el sentido en el que se utiliza y para orientar las decisiones en sentido contrario. Eso me parece que es clave y que me parece además que es muy relevante tenerlo en el radar. Hay nuevos medios de comunicación, hay nuevas tecnologías, hay nuevos instrumentos y eso me imagino que también desde el punto de vista de este debate es relevante. No sé, Mariana, si lo tengan en el radar, si lo van a pensar en la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez que tú diriges, es decir, cómo se va a los medios digitales el debate y la discusión sobre los temas de la presencia de las religiones en la vida pública. Bueno, creo que sería interesante y sería muy bueno hacerlo. Hay muchas de estas organizaciones civiles y también organizaciones religiosas que ahora se comunican a través de Facebook, a través de Twitter, como tratando de llegar a un público más amplio, especialmente entre la juventud, ¿no? Que ahí está la batalla, me imagino. Supongo que sí, es que no tengo algo así, un dato duro que me diga cuál es el alcance de estos medios, ¿no? Pero especialmente por la resistencia, digamos, de los jóvenes a participar en este tipo de cuestiones, los medios, Internet sobre todo, está siendo también un medio como de contacto importante, ¿no? Igual, por ejemplo, hay muchas asociaciones religiosas que tienen como una división juvenil, digamos, ¿no? Que es donde más se centra. Pues sí, porque me imagino que este es un asunto en el cual también ir llegando a las nuevas generaciones e ir modulando desde allí es una manera de tener. Les voy a hacer una pregunta, se nos acaba el tiempo, que es difícil porque es de futurismo, pero que creo que es interesante. El gobierno anterior, en realidad, como ustedes mismas lo han demostrado, así como el titular del Ejecutivo tenía una visión al parecer progresista, en realidad como gobierno no hicieron nada para contener a las organizaciones religiosas y por lo mismo en los últimos sexenios la laicidad se ha visto muy mermada y muy vulnerada en México. Mi pregunta es muy sencilla.
¿Ustedes creen, en tu actitud optimista, ustedes creen que este gobierno sí va a poner altos y sí va a aplicar la ley que existen? Porque las leyes ahí están, desde la Constitución hasta leyes secundarias, conteniendo los embates de las religiones al tratar de incidir en la esfera pública. Bueno, creo que es la gran pregunta, y más cuando el presidente electo se define a la vez como seguidor de Cristo y de Benito Juárez, ¿no? Efectivamente, tenemos a una secretaria de Gobernación que parece más inclinarse hacia Benito Juárez, pero como estábamos diciendo, ¿no? En Morena pues hay varias corrientes, y pues tendremos que ver cuál tendencia se va a imponer. Quiero seguir optimista y pensar que pues vamos a ir hacia una mayor laicidad. Pero eso también lo tenemos que ver con cómo se van a establecer las alianzas a nivel legislativo, ¿no? Y claro, y los tiempos políticos. Y los también. tiempos políticos. ¿No? Entonces, bueno, pues esperemos que vayamos hacia más laicidad y más derechos, ¿no? Que es lo más Mariana. importante. Francamente no lo creo, Muy por varias cuestiones. La primera es la alianza entre Morena y el Partido Encuentro Social. Otra señal como de alerta es esta invitación al Papa Francisco para participar en los foros de pacificación, el señalamiento del Padre Solalinde como un candidato ideal si tan solo no fuera ministro de culto para la CNDH, ¿no? O sea, creo que hay como varias señales de alerta de que más bien el siguiente gobierno quizá negocie con las organizaciones religiosas. O sea, que probablemente no tenga una agenda religiosa propia, pero sí tenga una disponibilidad para incluirlos en la agenda pública. Para negociar ciertas cosas. Pues me gusta que no estén de acuerdo, porque eso nos permite ver que no hay una sola visión de las cosas. Y en este caso, que por más que compartamos concepciones sobre por qué la laicidad, sobre qué sentido tiene no solo la separación entre la Iglesia y el Estado, sino, como muy bien dice Mariana, entre la esfera pública y las cuestiones religiosas privadas. En fin, por más que tengamos estas ideas comunes, no sabemos, porque no tenemos una bola de cristal que nos permita saber hacia el futuro cuál va a ser la actitud del próximo gobierno, del gobierno actual, frente al tema del Estado laico. Lo que sí sabemos es que es un tema fundamental sobre el cual tenemos que seguir pensando. Y como bien decía Polín, repensando, para repensar a la laicidad. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los domingos, en TV UNAM. Buenísimo.